This is a crossroads. To see Her Majesty the Queen, who has Mirar la acreditación para entrar en la Casa Blanca. Die Bundeswehr vor Ort leitet. is to speed up the process of Ketan Muhammad bisa Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la Bitácora del Dr. Colimari. Esta semana les traemos lo más calentito de la actualidad internacional. Y para comentarnos tengo aquí a mi lado a Esther Torres. Buenas tardes, doctor. Efectivamente, esta semana tenemos nuevos contenidos y muy interesantes. También quiero recordar a nuestros espectadores que pueden ponerse en contacto con nosotros para lo que se les ofrezca a través de nuestras redes sociales, que son @colimaritv en Twitter y dr.colimari en Facebook. A través de Twitter o Facebook pueden hacernos llegar sus impresiones, comentarios e incluso proponernos cuestiones que sean de su interés. Como cada semana vamos a proponer una encuesta para nuestra audiencia. Queremos que nos den su opinión sobre las sanciones que el gobierno de Donald Trump ha impuesto contra la multinacional china Huawei. ¿Piensan que las sanciones contradicen las reglas de libre comercio y libertad de empresa? Pueden escribirnos sus respuestas a través de Twitter o Facebook en las direcciones que aparecen en sus pantallas. Sin más, vamos a ver el sumario para hoy. El 3 de junio de 1989 fallecía en Teherán Ruhollah Mousavi Khomeini, más conocido como el Ayatollah Khomeini. El imán Khomeini fue el líder político espiritual de la República Islámica de Irán. Este año se cumple el 30 aniversario de su muerte. Khomeini se opuso a la dictadura del Shah Mohammad Reza Pahlaví durante los años 60. Su oposición a la monarquía le costó el exilio en 1964. Desde su exilio, primero en Irak y luego en Francia, prosiguió con sus críticas contra la dictadura del Shah. Finalmente, cuando se produjo la revolución que derrocó al Shah en 1979, de la cual se cumplen 40 años este 2019, Khomeini regresó a Irán desde su exilio en París. El poder revolucionario invistió a Khomeini como líder supremo de la revolución, cargo que ejerció hasta su muerte en 1989. La figura de Khomeini todavía es recordada con respeto en Irán. En Occidente, después de los conflictos diplomáticos entre Estados Unidos y el nuevo gobierno revolucionario, los medios de comunicación divulgaron una imagen de Khomeini como un líder mesiánico, cuyas iniciativas políticas ponían en peligro la estabilidad internacional. Para la historia, Khomeini es uno de los líderes políticos más importantes del siglo XX. Su figura todavía influye en nuestro mundo actual. Muy bien, Esther, pues ¿qué nos trae la actualidad esta semana? Pues mira, esta semana hemos recopilado noticias de interés en el panorama internacional. La guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa. Preocupante situación porque esta guerra comercial puede crear una crisis internacional económica que tiene preocupado a todos los mercados internacionales. Y ahí está el veto que impuso Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a la empresa multinacional Huawei, la empresa china, líder en telecomunicaciones, y que ha generado todo un terremoto en el mercado de las tecnológicas. Y luego también tenemos la reunión del G20. Ahí se espera una reunión entre Xi Jinping, el presidente de China, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para intentar negociar, para intentar llegar a una tregua en este enfrentamiento y que no llegue la sangre al río. Y en otra parte del mundo, concretamente en el Golfo Pérsico, Irán anunciaba en el mes de mayo que suspendía algunas de sus obligaciones con el acuerdo nuclear firmado en 2015. Así es, otro frente abierto, este ya en el plano también militar, porque el bloqueo de Estados Unidos unilateral hacia Irán, que ha roto, recordemos, todos los acuerdos que se habían firmado en el grupo de los 5 habían firmado para un acuerdo en el cual Irán se comprometía a suspender el enriquecimiento de uranio, suspender su programa nuclear y a cambio el veto, el bloqueo comercial que había impuesto contra Irán toda la comunidad internacional se levantaba. Y sin embargo Donald Trump el año pasado rompió este acuerdo, ha vuelto a imponer el bloqueo comercial. Los europeos y el resto de países, Rusia, China, no han secundado este bloqueo de Estados Unidos, pero la tensión está escalando. Y lo último, lo más reciente, en el Golfo Pérsico, esos ataques a los petroleros en el Golfo Pérsico, que Estados Unidos denuncia que han sido las Fuerzas Armadas de Irán las que han colocado esos explosivos que han atacado estos petroleros.
y Irán, por supuesto, defiende que ellos no han tenido nada que ver. Entonces es un asunto muy turbio también que está provocando una tensión ya de tipo militar en el Golfo Pérsico. Desde entonces, pues la tensión ha ido creciendo, y tensión es lo que se vive también en los países balcánicos como Serbia, Albania y Montenegro, que llevan meses de protestas ciudadanas. Así es, esta zona del mundo, la zona de los Balcanes, parece que vuelve a removerse. Recordemos que ahí es donde ocurrió la guerra de Yugoslavia, y ahora estas antiguas repúblicas de nuevo empiezan a tener problemas con sus gobiernos y parece que hay protestas masivas ciudadanas, puede haber una caída de alguno de estos gobiernos, en fin, la región está de nuevo activa y preocupantemente. Y otra de las noticias interesantes de esta semana es que ha aumentado el gasto mundial de armamento desde 1988. Efectivamente, estamos ahora mismo, los niveles de gasto en armamento han aumentado por encima de la Guerra Fría. Hemos superado los niveles de la Guerra Fría, lo cual es preocupante porque se supone que no estamos en una situación de tanta tensión. Pero efectivamente, sobre todo las grandes potencias, que son las que están gastando más, Estados Unidos, que sigue potencia líder en el gasto en armamento, pero cada vez más China ha incrementado también su gasto y muchos países también. Todo esto seguramente es causa de la inestabilidad internacional que está provocando que los gobiernos busquen reforzar sus armamentos. Y una de las noticias más curiosas es que en la actualidad hay 4 veces más yihadistas en el mundo que cuando Al-Qaeda atentó contra las Torres Gemelas en 2001. Efectivamente, esto es también curioso, ¿no? Como después de la lucha antiterrorista, de todos estos años de lucha antiterrorista, prácticamente los efectos han sido mínimos o incluso contraproducentes, porque efectivamente el número de yihadistas en el mundo ha aumentado, las organizaciones islamistas han aumentado, el Estado Islámico fue derrotado recientemente en Siria y en Irak, pero sin embargo el Estado Islámico ha reforzado sus posiciones en otros países y hay organizaciones nuevas que están surgiendo, por ejemplo en Filipinas, en otras partes del mundo. Entonces parece que la lucha antiterrorista por ahora no está teniendo mucho éxito. Y estas son las noticias de hoy. Muy bien, pues muchas gracias Esther por todo, te veo en 2 semanas con más noticias por aquí. Hasta la próxima emisión de la Bitácora del Dr. Colimari, hasta pronto. Hola, ya estamos de regreso en la Bitácora del Dr. Colimari. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar sobre el resultado de las elecciones europeas. Y para ello tenemos como invitado a Pedro Chávez, que es asesor político en el Parlamento Europeo y director de la Fundación Espacio Público. Antes de empezar a hablar con él, vamos a recapitular la información de que disponemos. Las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron a finales de mayo en toda la Unión Europea han generado un cambio importante en la configuración del Parlamento. Tras este resultado, la Unión Europea ha resistido el asalto de las fuerzas ultraderechistas y eurófobas gracias al auge de liberales y verdes en las elecciones. Sin embargo, las mayores elecciones transnacionales del planeta, con más de 425 millones de potenciales votantes, han dejado claro el evidente descontento en grandes capas de población, canalizado en muchos países a través de formaciones que abogan por la ruptura con la Unión Europea, como el partido del Brexit en el Reino Unido, o por recortar drásticamente las competencias de las instituciones comunitarias, como la Liga de Salvini en Italia, el PiS de Jarosław Kaczyński en Polonia o el de Fidesz de Viktor Orbán en Hungría. El resultado también revela el desgaste de las 2 grandes familias políticas, democracia cristiana y socialdemocracia, que han sido los pilares del proyecto europeo durante 6 décadas. El Partido Popular Europeo, vencedor de los comicios, y los socialdemócratas, segunda fuerza, han perdido la mayoría absoluta que sumaban desde hace 40 años y necesitarán apoyo para contener a los partidos euroescépticos. El ascenso de los euroescépticos se ha visto mitigado en algunos países como Alemania y neutralizado en otros como Holanda y Austria, gracias en parte a una participación que se ha disparado al alza por primera vez en 40 años de elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, en Italia y Francia el populismo de derechas euroescéptico logró imponerse. En Italia, las elecciones europeas convirtieron a la Liga por primera vez en la historia como el partido más votado del país. El 34,3% de los votos obtenidos es el doble del resultado de hace solo un año. En Francia, la victoria del RN, Reagrupamiento Nacional, consolida a Le Pen y se ha recuperado de la derrota ante Macron en las elecciones presidenciales de 2017. Aunque durante la campaña electoral Le Pen moderó un tanto su discurso euroescéptico y aparcó la promesa del Brexit, la salida de Francia de la Unión Europea.
En Reino Unido triunfó el partido del Brexit, fundado por el ultranacionalista Nigel Farage. Una vez más, las elecciones europeas en las Islas Británicas se convirtieron en el vehículo de protesta del electorado más antieuropeo. La configuración del nuevo Parlamento ha desencadenado una sacudida política de importantes dimensiones, con un Parlamento europeo sin mayorías nítidas, por lo que no deben descartarse sorpresas y nuevas reconfiguraciones. En cualquier caso, en la nueva Eurocámara habrá mayor fragmentación y más movilidad política. Quiero presentar a Pedro Chávez y agradecerle por su tiempo por compartir sus impresiones sobre el resultado de las elecciones europeas. Pedro Chávez es analista político en el Parlamento Europeo y director de la Fundación Espacio Público. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué opinas sobre el resultado de las elecciones europeas? Bueno, yo creo que la primera cosa que habría que decir es que hay un elemento que hay que matizar, ¿vale? Porque vamos a hacer una interpretación del conjunto de los resultados, hablando sobre lo que ha pasado y lo que va a pasar presumiblemente en el Parlamento Europeo y el impacto que se puede tener en la dinámica del proceso de integración, pero el matiz consiste en pensar o en saber que los resultados han sido resultados que deben ser interpretados en clave nacional, es decir, que el problema es que agregamos a nivel europeo una cosa que en realidad ocurre a nivel nacional, que no hay ni espacio político europeo, no hay espacio público europeo. Las elecciones europeas son en realidad la suma de 28 elecciones nacionales que responden a su dinámica, a sus propios clivajes, etcétera, ¿no? Entonces, explicado ese matiz, que es importante, porque eso es lo que explica las variaciones tanto las variaciones de participación como los resultados en términos de representación. Yo creo que hay como tres cosas, me parece que son muy importantes a destacar, habría más, pero una de ellas es un cierto incremento de la participación en las elecciones. Yo creo que es un dato que no es relevante, o sea, no marca una diferencia sustancial respecto al grado de legitimidad del Parlamento Europeo, pero ha participado más del 50% de la población europea. Y eso y rompe una tendencia a la baja respecto a los procesos electorales anteriores, eso es relevante. La segunda cosa que tiene muchísimo impacto es el fin del bipartidismo en el Parlamento Europeo, es decir, la suma del Partido Popular Europeo y de la Socialdemocracia Europea, que hasta ahora han sido pues los grandes constructores, para bien y para mal, del proceso de integración, ya no suman el 50%. Es decir, han pasado del 54% del 2014 al 42% ahora, lo cual es un dato muy importante porque cambia completamente la dinámica de funcionamiento del Parlamento, ¿no? No solo del Parlamento, pero es una situación novedosa y muy importante, ¿no? Porque obliga a participar a otras fuerzas políticas para construir mayorías y eso da un papel muchísimo más relevante pues, a fuerzas como los liberales, que son una fuerza muy plural, que a veces se escora hacia el centro-izquierda y a veces hacia el centro-derecha, o los verdes, que son uno de los grandes vencedores de este proceso electoral, considerando además que el tema de la emergencia climática es uno de los grandes temas, va a ser uno de los grandes asuntos de la agenda pública europea en los próximos 5 años, sin dudarlo, ¿no? Y el tercer asunto que yo creo que vale la pena es la extrema derecha ha conseguido en conjunto un resultado relativamente importante, mejora su situación respecto al anterior Parlamento, pero en cualquier caso no llega al 25%, ¿no? Yo creo que esto dice dos cosas. Una, pues que quizá la amenaza o se ha sobrevalorado la amenaza o ha habido una parte del electorado que ha respondido frente a la posibilidad de un incremento sustancial de la extrema derecha votando otras opciones y probablemente eso explica en parte el aumento de la participación, pero así que hay que decir que su agenda, la agenda de la extrema derecha, que aunque se presenta en 3 grupos diferenciados, tiene agendas compartidas, yo creo que va a pesar mucho en la próxima legislatura, ¿no? El tema securitario, el tema de la inmigración particularmente, etcétera, yo creo que y el tema de la identidad pues van a pesar mucho en la agenda, ¿no? Y después porque las 3 familias, digamos, que forman parte de ese espacio, comparten desde la emergencia de Salvini como el gran líder de este espacio, que lo que hay que hacer es disputar el proceso de integración. No tanto seguir planteando la salida, o sea, una vez aprendidas las experiencias del Brexit, han pasado de defender la salida, Brexit o cualquiera de otras opciones,
a defender la idea de cambiar la Unión Europea desde dentro. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante porque eso modifica la agenda, ¿no? Y considerando el contexto, y el contexto es el de este proceso de integración tal y como está ahora mismo, no aguanta más, es insostenible, o sea, requiere cambios y por lo tanto la agenda pública, la agenda política en los próximos 5 años va a ser la reforma de la Unión. Pues este cambio de perspectiva de la extrema derecha es muy importante tenerlo en consideración, ¿no? Porque de lo que se va a debatir es de eso. Y ellos plantean encima de la mesa una propuesta, que es hacerla mucho más intergubernamental, hacerla mucho menos supranacional, darle un papel mucho más relevante a los estados, hacer que el Parlamento Europeo tenga un papel muchísimo menos significativo como colegislador, etcétera, etcétera. Bueno, se podrían decir más cosas, pero yo creo que esto es así las 4 pinceladas que me parece que son más relevantes, ¿no? Desde mi punto de vista, claro. ¿Qué alianzas piensas que se pueden producir en el Parlamento Europeo? La legislatura pasada ocurrió una cosa interesante, que fue todo esto con matices, ¿vale? Pero en aras de la sencillez. Hubo una ruptura de lo que habían sido los códigos de conducta tradicionales en esta casa, ¿no? Normalmente, digamos, las instituciones se repartían entre Partido Socialista y conservadores y la legislatura pasada, la presidencia de Tajani, del Partido Popular Europeo, rompió un poco esa dinámica, ¿no? Con lo cual lo que se creó es una sensación de agravio en la familia socialista. Bueno, esto que parece una tontería, puramente institucional y reflejaba en parte algunas corrientes de fondo, ¿no? Y es una parte de la socialdemocracia europea proponía un cierto giro a la izquierda en las políticas europeas, ¿no? El fin de la austeridad, una gobernanza económica más light y que permitiese a los estados recuperar la inversión pública, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, había algunas cuestiones de fondo que también estaban detrás de esta tensión entre lo que han sido las 2 grandes familias políticas en el Parlamento Europeo, ¿no? En la nueva dinámica, esto abre un proceso de geometría variable que habrá que ver cómo se concreta, ¿no? Pero hace mucho más factibles alianzas de los socialdemócratas con ALDE, que ya no se llama ALDE, ahora se llama Renew Europe, más los verdes. Es decir, es posible construir mayorías diferentes, ¿no? Y esto lo que va a hacer es, desde luego, hacer mucho más político el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo ya ha sido muy político en esta legislatura pasada, ¿no? Probablemente ha sido la legislatura más politizada en el Parlamento Europeo, y esta que viene lo iba a ser en cualquier caso, pero dada la correlación de fuerzas que se ha creado, lo va a ser mucho más todavía, ¿no? O sea, lo que se va a incrementar es el juego de geometría variable y de alianzas entre los diferentes actores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco o sea, no es que va a ocurrir exactamente, pero que la dinámica va a ser muy diferente. Y el Parlamento Europeo pues será un actor mucho más presente, mucho más activo, digamos, en la vida política de las instituciones europeas, ¿no? Y insisto, considerando que la agenda fundamental es la reforma de la Unión, pues eso no es un pequeño detalle. Esta politización del Parlamento Europeo que comentas, ¿qué consecuencias puede tener, positivas y negativas? Desde mi punto de vista, o sea, el resultado en conjunto, digamos, es que mejoran su situación las fuerzas europeístas críticas, digamos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la lógica, ¿no? Considerando lo que hemos dicho antes de que las fuerzas de extrema derecha tienen un peso sustantivo más presente y lo van a hacer saber y lo van a hacer valer, si de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que el debate sobre la reforma de la Unión está mucho más abierto que nunca. Esa es también un poco la cuestión, ¿no? Es decir, es el único acuerdo a fecha de hoy entre todas las familias es que esto no puede seguir así. Es el único acuerdo real, ¿no? A partir de aquí, o sea, a partir de esta evidencia, hay un montón de cosas que se abren y que son inciertas y que no tienen una mayoría clara, ¿no? Cuál va a ser el nuevo papel del Parlamento, cuál va a ser el papel de la Comisión, si se va a profundizar en la condición supranacional, si se le va a dar más papel a los parlamentos nacionales, cuál va a ser la gobernanza económica, si se va a insistir en la política de austeridad o no. Y todas estas cuestiones, que son las cuestiones con mayúsculas, están absolutamente abiertas, y el nuevo panorama ofrece posibilidades de construir mayorías o minorías
nuevas, que no son las usuales, que ya no son las que habíamos conocido hasta ahora, y es que el Partido Popular y el Partido Socialista, de una manera o de otra, siempre acababan compartiendo opinión y siempre acababan imponiendo su mayoría en el Parlamento. Como eso ya no va a ser así, yo creo que el escenario es un escenario muchísimo más abierto, ¿no? Insisto, teniendo en consideración este peso sustantivo de la extrema derecha en relación con el futuro de la reforma de Europa y su programa, ¿no? Pedro, ¿crees posible que esta alianza que han realizado entre los verdes y la socialdemocracia también se pueda producir en la derecha y con la extrema derecha? Sí, yo no lo descartaría, no lo descartaría en absoluto. Además, la extrema derecha tiene tres grupos diferentes, ¿no? Uno de ellos son los euroescépticos tradicionales, que es ECR, y los otros dos son los grupos novedosos, uno organizado a partir de Marine Le Pen y otro organizado a partir de Salvini. Bueno, ahí hay un grupo de partidos muy diferenciados, desde los partidos de los países del este, algunos nórdicos, que no tienen necesariamente los mismos intereses, ¿no? Pero yo creo que esas alianzas se pueden producir. El asunto es que los conservadores más estos grupos tampoco consiguen la mayoría. Entonces, hay una mayoría en el Parlamento ahora mismo, o sea, las posibilidades de mayoría en el eje europeístas, más Europa, menos Europa, está claramente inclinado a partir de los más europeístas. En el eje izquierda-derecha es disputado. O sea, en los grandes temas de política económica, política democrática, ahí es donde se van a ver las alianzas flexibles. ¿Qué consecuencias puede tener el nuevo panorama en el Parlamento Europeo para el Brexit? Bueno, en esto el Parlamento juega un papel bastante subordinado. O sea, el papel del Parlamento en términos normativos es simplemente decir que sí o que no. No tiene ninguna otra opción, ¿no? Así que es un actor bastante secundario. El tema del Brexit se juega mucho más a nivel de cancillerías y de gobiernos, ¿no? Me parece además que en el momento en el que se está es mucho más relevante lo que ocurra en Gran Bretaña que lo que ocurra en el resto de los países europeos. Hasta ahora, la Unión ha mantenido un cierto nivel de acuerdo en la gestión del Brexit que le ha dado buenos resultados, ¿no? Finalmente, el acuerdo al que se llegó no se ha votado y todo parece indicar que muy probablemente el próximo primer ministro será Boris Johnson, ¿no? Lo cual pues me parece una pésima noticia en primer lugar para los ingleses, porque eso es cosa suya, pero incluso tampoco eso garantiza que lo que él está prometiendo ahora mismo, que es una salida dura, se pueda conseguir, porque es una salida que tiene que ser votada en el Parlamento. El Parlamento británico ya ha votado por 2 veces en contra de una salida sin acuerdo, con lo cual no hay ninguna garantía de que la victoria eventual de Boris Johnson garantice una salida sin acuerdo, ¿no? Pero en cualquier caso es mucho más un asunto de los gobiernos que en este caso un asunto del Parlamento, ¿no? Hay un deadline que es a finales de octubre en el cual esto tiene que estar absolutamente aclarado. Creo que va a haber mucha presión para que no haya ningún otro deadline nuevo, o sea, para que en octubre no se les ocurra atrasar hacia otra fecha la salida del Reino Unido, con lo cual ese será un momento bastante clave, ¿no? Y yo creo que es lo que tú dices, lo que tú sugerías es cierto. O sea, hay un cierto cansancio en relación con este tema, necesidad de pasar página del tema del Brexit para abrir una nueva etapa, ¿no? Pero en términos objetivos, el Parlamento juega un papel secundario y es mucho más relevante lo que ocurre a nivel de gobiernos y de cancillerías. Y por último, Pedro, ¿tienes algunos candidatos favoritos para conformar la Comisión Europea? Este es un dato, o sea, este es uno de los elementos, por ejemplo, novedosos en relación con lo que había sido la dinámica hasta ahora, ¿no? Lo normal hubiera sido que el candidato del Partido Popular fuera el nuevo presidente de la Comisión, sin ninguna duda, ¿no? Manfred Werner, ¿no? Pero justo esta ruptura de las buenas relaciones y lo que había sido hasta ahora el código de conducta entre las organizaciones políticas en el Parlamento ha cambiado la situación. Pues ahora los socialdemócratas aspiran a construir una mayoría que pueda permitir que un presidente socialdemócrata presida la Comisión Europea, con lo cual eso está abierto, ¿no? O sea, esa es una situación abierta. Los liberales, que tienen una magnífica candidata, la comisaria de competencia, Verstappen, que es una mujer súper competente, que ha jugado un papel en política de competencia muy positivo, habría que decir,
aspiran a que la nueva situación genere una posibilidad de consenso que les abra la vía para presidir la comisión. O sea, ese tema está abierto, ¿no? Y se jugará o se cerrará en función del paquete, ¿no? De cómo quede la composición en el Parlamento, de cómo quede en la comisión y de cuál sea la presidencia del Consejo y del Banco Central, porque se cambian las 4 instituciones, ¿no? Así que hay una dinámica ahí global de discusión bastante más compleja, ¿no? Y luego hay las ambiciones de algunos países, ¿no? Particularmente en este caso Francia, España y Alemania, ¿no? España, que hasta ahora ha jugado un papel completamente secundario y subordinado, pues aspira a recuperar un poco de lustre. Entonces, pues propone a personas como Borrell para que jueguen un papel relevante. Los franceses, a través de Macron, que quieren jugar un papel destacado en la nueva configuración, en la idea de defender un poco su proyecto más europeísta, y los alemanes, que obviamente quieren hacer saber que son la economía más potente de la Unión y que son realmente los que mandan. Y no quieren perder esa condición, porque además desconfían de los discursos que ponen en cuestión la política de austeridad, etcétera, etcétera. No quieren garantías de que la política de austeridad de una o de otra manera va a continuar, ¿no? Entonces, en ese juego complicado en términos institucionales y en términos políticos, pues no está nada decidido, esa es la verdad. No está absolutamente nada decidido. Está todo muy abierto. Lo divertido de la nueva situación es que está todo muy abierto. O sea, en anteriores parlamentos las correlaciones de fuerzas ya preestablecían lo que iba a ocurrir. Y simplemente el juego consistía en saber si iba a ser este o este otro, nada más, ¿no? Lo interesante de la nueva situación es que está más abierto. Y yo creo que eso es una respuesta a la dinámica de politización creciente del Parlamento Europeo, y a mí eso me parece un hecho muy positivo. En general, para la democracia en Europa en general y para el papel y la representación de los europeos en general, ¿no? Más allá de otras consideraciones. Muy bien, Pedro, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y contamos contigo para próximas intervenciones. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Pues hasta aquí nuestra emisión de hoy. Recuerden que estaremos de regreso en 15 días con más información y saben que también pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Hasta pronto.